Donde lo dejamos el capítulo anterior, Xia Yueyun pregunta qué está pasando. Su magia curativa no funciona, explicándole el prota que fue herida por un alma de nivel divino superior, y los medios normales de curación son ineficaces. Y encontrando lo que estaba buscando, nos comenta que por suerte tenía un montón de pociones nivel Dios con él, y le dice a Xia Yueyun que le deje a Yanchu, él puede curarla. Xia Yueyun le pregunta si está seguro de que esa medicina está bien. Ese color no puede ser, pero el prota le dice que no se preocupe, es solo una poción, y comenta que no hay tiempo de explicar, solo tiene que quedarse quieta. Yanchu le pregunta qué piensa hacer, pero el prota le responde que sea buena y no se mueva, está gravemente herida, si lo toma se pondrá mejor. Y mientras le decía que no se moviera ya que no lo puede hacer bien, Xia Yueyun se pregunta por qué le resulta familiar esa escena. Un tiempo después, el prota comenta que ha desperdiciado la mitad de un frasco de medicina perfectamente bueno, pero debería estar bien ahora, pidiéndole que no vuelva a pelear por un tiempo. Pero de pronto, el demonio Yan les dice que la encontró, y intentando atraparla, Xia Yueyun con un golpe, le rompe el brazo. El demonio le pregunta si ella es Xia Yueyun, y por qué está ahí la demonio de la luna llena. Respondiéndole está enfadada que el tipo que hirió a Yanchu y atacándolo le dice que es él. El demonio comenta que es fuerte. Incluso ahora, aún no puede derrotar a un demonio, preguntándose si ese es el poder de un demonio. Xia Yueyun le dice que lo que le ha hecho a Yanchu, quiere que se lo devuelva 10 veces. Pero el demonio siendo envuelto por un círculo de transportación, esté burlándose de Xia Yueyun, dice que aunque no pueda derrotarla ahora, podrá hacerlo la próxima vez. Solo tiene que esperar hasta que devore más núcleos. Entonces la devorará a ella también. Xia Yueyun chistando comenta que es despreciable. Se descuidó, no puede creer que lo haya dejado escapar. En otro lugar, Artius le pregunta a Fender por qué el demonio no ha vuelto, respondiéndole que no lo presione. Tiene suerte de recuperarlo de la demonio de la luna llena. Y terminando su invocación, Fender comenta que parece que todavía no puede hacerlo, apenas puede pelear con la demonio debido a sus atributos, mientras el demonio le decía que son tonterías, ordenándoles que le dé más núcleos. Quiere venganza. Artius comenta que no esperaba que ese tipo fuera de mucha ayuda, pero tampoco esperaba que apareciera la demonio de la luna llena. Las cosas se están complicando, y retirándose comenta que ya que no es lo suficientemente fuerte, debe seguir fortaleciéndose, ordenándole a Fender que prepare la magia de teletransportación. Pero de pronto, alguien les dice que por fin los encontró, y aterrizando al lado de él, le dice que no se apresure todavía. Hay una cuenta pendiente entre ellos. Artius, notando su armadura mágica, comenta que ya entiende. Él es estrella del amanecer. Fender comenta que él ha usado magia de interferencia, pero aún pueden rastrear su magia de teletransportación hasta ese lugar. Y le advierte a Artius que Estrella del Amanecer es el fundador de las artes mágicas. Le aconseja que no luche contra él, pero Artius le dice al prota que engaña a las diosas y colabora con los demonios. Solo es un traidor de la humanidad, mientras Fender le dice que ya se lo había advertido. El prota le responde que parece que tiene bastante confianza en su manejo de la espada. Bueno, en realidad también tiene un ligero conocimiento de esgrima, y activando su poder, Luna en el agua, le pregunta qué tal si hacen un par de movimientos. Artius emocionado responde que está bien. El prota le dice que como él es el junior, lo dejará hacer el primer movimiento, respondiéndole Artius que es muy educado, y lanzándose contra él, el prota comenta que es un ataque directo, tiene buena velocidad, pero la fuerza es un poco lamentable. Artius, desenvainando su espada, le pregunta si le está tomando el pelo, preguntándole el prota si acaso usó la espada sagrada esta vez, una corriente de 2 espadas, y dándole una bofetada le dice que si no puede usar su fuerza, no siga el ejemplo de otros que usan la corriente de 2 espadas. Fender comenta que fue una bofetada muy fuerte, incluso pudo oírlo desde ahí. Artius pregunta que cómo pueden humillarlo así, respondiéndole el prota que ese es el precio por herir a su esposa. Artius le dice que los demonios son las causantes de la maldad, todas merecen morir. El prota le responde que no son los demonios, sino ellos, los héroes, quienes alteran el equilibrio del mundo. Artius le dice que se calle, no cree en sus tonterías, él no lo deterrará, las eliminará a todas. Es el héroe, el elegido, su misión es matar a los demonios y salvar ese mundo. Todos los héroes son elegidos por la diosa de la creación y son sus representantes.
El prota, llamando a su suegra, le pregunta cómo es que tiene un héroe así, y apuñalando al prota, Artius riéndose le dice que ha sido apuñalado con su espada sagrada, sin duda morirá, pero el prota fingiendo se lamenta por su riñón. Artius, al notar su interacción, nos comenta que hay algo malo en la reacción de ese hombre. El prota, siguiendo lamentándose, comenta que no puede sacarlo, y dejando de fingir comenta que es una sorpresa. El héroe digno en realidad todavía se involucra en ataques bruscamente, no es digno de tener esa espada. Activando la magia de alquimia, llama del sol abrasador y el soplo de viento divino. El prota le dice que le aconseja que lo suelte, es un movimiento dañino y no soportar aguantarlo. Artius comenta que no puede ser. Se supone que su espada sagrada hace daño de verdad. Preguntándole cómo puede estar tan bien, Fender le dice a Artius que lo suelte o morirá, y este, renuente a soltar su espada, al final, termina cediendo. Fender le dice a Artius que no puede luchar contra él, tienen que salir de ahí, pero Artius le dice que todavía tiene su espada. El prota comenta que le duele un poco, pero todavía no es demasiado joven para que lo maten, y empuñando la espada comenta que se siente bien en la mano, pidiéndole al sistema que mire las propiedades del alma. Y viendo sus estadísticas comenta que es realmente un alma de grado Génesis, no es de extrañar que Yancho estuviera tan mal herida. Así que ese es el verdadero poder de esa espada. Artius, claramente irritado, se pregunta si la forma de la espada ha cambiado. Está tratando de decir que está más calificado para usar esa espada que él. Fender, al notar su enojo, le pide que se calme. Además, y una aura más poderosa que se está acercando a ella a la distancia. Se teme que es la demonio de la luna llena, también viene a por ellos. Hay lobos delante y tigres detrás. No pueden demorar más. El prota le pregunta si va a huir. Artius, llamando a Estrella del Amanecer, le dice que eso aún no ha terminado. Por cualquier medio, recuperará esa espada. Solo tiene que esperar. Y retirándose, el prota comenta que solo sabe hablar. Y desembocando su armadura comenta que su esposa llegó tan pronto. Xia Yueyun comenta que es extraño. Vino siguiendo el olor de ese monstruo, preguntándose cómo es que no hay ningún fantasma a la vista, y notando al prota, le pregunta por qué se encuentra ahí también, y preocupada le pregunta cómo se lastimó, quién le ha hecho eso, si acaso fue ese monstruo. El prota le responde que está bien, solo es una pequeña lesión, pero Xia Yueyun le dice que se deje de tonterías, y la dejé ver, y levantando su camisa, el prota comenta que le ha dicho que está bien, es solo un rasguño. Pero Xia Yueyun, enfadada, comenta que esos bastardos, es imperdonable. El prota, sorprendido, le pregunta si ella, pero Xia Yueyun pregunta que ahora qué le va a decir a Lidia. Preguntándole el prota si solo se preocupa por él por eso. Xia Yueyun comenta que esa loca realmente va a destrozar su territorio. El prota le comenta que tiene un gran suministro de píldora de recuperación, él está bien. Además, no es un demonio, y sus heridas no serán tan graves como las de Yancho. Comentando Xia Yueyun que es verdad. Se ha preocupado por nada, pidiéndole que tenga más cuidado en la próxima vez que luche. Respondiéndole el prota que tendrá cuidado la próxima vez, mientras nos comenta que es muy tierna, y le dice que sin embargo, el caso de Yancho es más problemático y no hay forma de tratarla con los métodos habituales. Xia Yueyun pregunta que entonces, ¿qué debería de hacer? Respondiéndole el prota que solo hay una manera de hacerlo, tiene que reponer la magia. Al día siguiente, Yancho, confundida, pregunta dónde está, y el prota al lado suyo le pregunta si está despierta, soltando un fuerte grito, y llamando al prota hombre descabellado, le pregunta quién es y qué le ha hecho. El prota le responde que se relaje, no le ha hecho nada, solo la estaba abrazando mientras dormía. Yancho comenta que mirando más de cerca, fue él quien le dio las drogas el otro día, respondiéndole el prota nervioso que estaba tratando de salvarla. Yancho, llamándolo señora apóstol, no es el apóstol de la diosa madre, es Estrella del Amanecer. Preguntándole el prota cómo lo supo. Yancho le pregunta que quién en ese mundo no sabe de Estrella del Amanecer que ha engañado a las diosas. No hay nadie más que el que pueda sacar tantas pociones de grado divino a la vez, pero para ser honesta, lo admira, aunque sea un hombre, al menos la ha salvado. Preguntándole qué recompensa quiere. El prota le pregunta si entonces le podría ayudar a reponer su magia. Yancho le pregunta qué tiene que hacer. Respondiéndole el prota que es fácil, solo tienen que acurrucarse. Yancho, sonrojada, le pregunta cómo podría dejar que un hombre como él se aproveche de ella. El prota le dice que no diga eso, tiene tantos sirvientes y aún le da vergüenza abrazar a un hombre.
Cualquier hombre de orientación sexual normal estaría encantado de abrazar a una mujer hermosa. Debería ser lo mismo a la inversa. Están bajo la maldición de esa espada santa y esa es la cura más rápida. Preguntándole si no le gustaría curarse antes para vengarse de ese héroe. Yanchu suspirando le responde que lo entiende. El prota le dice que entonces él, pero Yanchu dominándolo, el prota le pregunta si no dijeron que repondrían su magia. Ahora, ¿qué está haciendo? Yanchu le responde que escuche. Si quiere reponer magia puede hacerlo, pero la posición dominante debe ser de ella. Solo puede estar ahí abajo. Bueno, solo tiene que sentir el encanto de su hermana. Y mientras se escapan algunos gemidos, Xia Yueyun del otro lado les dice que se callen. Mientras tanto, en algún lugar en la distancia, el demonio Yan fuera de sí comenta que quiere más núcleos. Quiere devorar a las demonios. Artius pregunta si está fuera de control. Fender comenta que ha absorbido demasiados núcleos demoníacos y ahora ha perdido la cabeza, pero parece que podría seguir evolucionando de nuevo. Artius comenta que eso es bueno. Solo si ese tipo sigue haciéndose más fuerte tendrán alguna esperanza de recuperar su espada. Fender le dice que hay muchas almas de repuesto. Solo tiene que tomárselo con calma un rato. Artius nos comenta que le hayan quitado la espada, sigue ligado a él. Ahora puede intuir la ubicación de la espada sagrada volver a él. Devolverá a la vergüenza que le ha dado 10 veces. Solo tiene que esperarlo. Estrella del amanecer. A la mañana siguiente, Yanchu le dice al prota que hablen. Su identidad como supuesto mensajero es falsa. La noticia de la selección de la heredera de la diosa madre también fue una mentira. Preguntándole si está en lo cierto. Es un chico travieso y mentiroso. El prota le responde que no todo es falso. Es cierto que quiere casarse con ella. Respondiéndole Yanchu que sí, se lo promete. El prota le pregunta si está de acuerdo tan fácilmente. Yanchu le responde que tiene un gran currículum, y lo admira. Estrella del amanecer, apenas es digno de ella. Pero bueno, ese es el contrato, si está de acuerdo con él, puede firmarlo y será de ella. El prota sosteniendo el contrato, nos comenta que eso no es un contrato, es un convenio de venta. Yanchu le cuenta que en su territorio, los hombres y las mujeres se casan así y se aprende a seguir las costumbres. Pero el prota le pregunta cuál es la diferencia entre eso y ser un esclavo. Yanchu le pregunta qué hay de malo en ser su esclavo. Muchos hombres quieren ser su esclavo y ella no los quiere. Si se apura promete mantenerlo satisfecho todos los días. Pero el prota disculpándose le dice que no puede hacerlo. Está en una misión importante y ha dado todo lo que tiene al mundo. El mundo lo necesita. Se disculpa pero no es de nadie. Yanchu le dice que entonces se olvide y haga como si no hubiera dicho nada antes. El prota le pregunta si no pueden aportar por la vida popular, en la que las parejas son iguales. Yanchu le responde que no es necesario hablar de ello. No se casará con él hasta que esté de acuerdo con lo que quiere. Y Xia Yueyun entrando a la habitación les pregunta cómo van con lo suyo. El prota responde que el problema es que el plan es un poco diferente. Xia Yueyun comenta que entonces no hay nada más que hacer ahí, volverán antes de que la loca se moleste. El prota le comenta a Yanchu que por salvar su vida, le pregunta si pudiera ayudarle a mantener su identidad en secreto por el momento. Además, esos dos héroes que escaparon no pueden quedar desatendidos. Volverá cuando termine con ellos. Yanchu le responde que así sea. No le gusta deber favores a la gente, pero le pregunta por qué quiere deshacerse de esos dos. Si acaso está tratando de complacerle. Respondiéndole el prota que solo quiere deshacerse de ellos. Después de todo, es un gran problema mantenerlos y lidiar con ellos más tarde. Además, quien les dijo que la intimidaran, va a hacer que paguen. Yanchu le pregunta qué van a pagar. Está deseando verlo. Respondiéndole el prota que ya lo verá. Mientras Xia Yueyun se preguntaba si no dijeron que no estaban de acuerdo. Ve que están divirtiéndose. Y de pronto, escuchan un fuerte estruendo. Anna alterada, le anuncia a Yanchu que el demonio Yan ha vuelto. Preguntando esta que cómo se atreve a volver ese bastardo. Anna le cuenta que el demonio Yan se ha hecho tan grande que está destruyendo las calles. Hay tantos civiles en las calles. Preguntándole a su señora qué quiere que haga. El demonio fuera de sí grita que los deje comer. Se los comerá a todos. Demonios y diosas. Artius a lo lejos comenta que está completamente fuera de control. Fender comenta que después de devorar el núcleo de tantos archiduques demoníacos, es inevitable un alboroto, pero no es mala idea. La estrella del amanecer y la demonio no se quedarán de brazos cruzados si hay tanto ruido, comentando Artius que así puede recuperar su espada. Sin embargo, todavía hay algunos humanos viviendo en esa ciudad.
Fender comenta que esos humanos están confabulados con los demonios y merecen morir. Artius comenta que sabe que dejarlos pasar es la mejor opinión, pero, después de todo, es un héroe, así que no puede evitarlo. Fender le pregunta qué hay de malo en eso. Es un héroe, su misión es salvar el mundo, y el resultado es bueno. Respondiéndole Artius que tiene razón, son sacrificios necesarios, siempre que se consiga el objetivo. En cualquier caso, los demonios deben morir. Yanchu comenta que ha arruinado la ciudad por lo que tanto ha trabajado, pero Xia Yueyun le pregunta si no es la habilidad de ese tipo una reproducción para ella. ¿Cómo va a tratar con él? Yanchu le pregunta el prota si no quería complacerla. Esa es su oportunidad. Ese tipo es todo suyo. Para minutos después, activar un escudo de protección. Xia Yueyun comenta que es una gran oportunidad, diciéndole que abra el escudo ya que ella saldrá, pero Yanchu le responde que se teme que no, contándole que el demonio Yan es demasiado grande ahora, si va a la batalla, afectará a su pueblo. Xia Yueyun le pregunta que entonces qué van a hacer, si se van a refugiar ahí, cuánto más tiempo pueda resistir su escudo, mientras el demonio Yan lanzándole un rayo, les dice que no se escondan, él las devorará. El prota le pregunta a Xia Yueyun si puede aumentar su poder, si el tamaño es el mismo, debería poder reprimir al demonio del Yan, y no involucrar a los ciudadanos. Pero Xia Yueyun le responde que sus poderes no son omnipotentes, no puede hacerlo. El prota comenta que no importa, tiene una manera de fusionarse y convertirse en uno solo. Xia Yueyun le pregunta si sabe cómo hacerlo, respondiendo el prota que sí, si se besan, pueden ser uno. Xia Yueyun le dice que ni siquiera lo piense, pero Yanchu le pregunta qué está haciendo demonio Tabla, siendo soltera. Su escudo no durará tanto. Xia Yueyun comenta que es un dolor de cabeza, y es su primer beso. El prota comenta que eso es para salvar a su hermana también, preguntándole si ella puede hacerlo. Xia Yueyun maldiciendo nos comenta que ella se va a arriesgar, y completando la fusión, nuestro dúo atacando al demonio Yan le dice que se quede quieto. Bueno, no resultó ser un gigante como se esperaba, pero aún así, es muy bonito. Notificando el sistema que ha usado la Triptonita Vara de Luz Divina para adoptar la forma de una humana con un tiempo límite de 1 minuto. Evento limitado para los mejores jugadores. Los ciudadanos sorprendidos se preguntan si están salvados. Uno de los ciudadanos comenta que las mallas son geniales, y otro le pide a su hermana mayor que vaya adelante, mientras Yanchu nos comenta que ella es la que está poniendo los escudos para protegerlos. Artius claramente irritado pregunta qué es esa pose, posando como un idiota, si cree que es la encarnación de la justicia, y le dice a Fender que le entregue más núcleos al demonio. Este le pregunta si está seguro, no es responsable de lo que le ocurra si eso continúa, y pasando con el demonio, este le dice a nuestro dúo que le dé su magia. Nuestro dúo responde que no sea tan impaciente, jugará bien con él. Por ahora están demasiado cerca de la ciudad, así que ¿por qué no van a otro sitio? Y dándole vueltas, lo lanza lejos. Y le dice que le van a mostrar su técnica de asesinato, un asesinato seguro. Activando su técnica Luna Fantasma, patada de caballero, y el golpe final, un super kill, rueda ligera de 8 puños. Un combo perfecto. Yanchu sorprendida pregunta si ellos ganaron. Artius comenta que ese desperdicio es como se esperaba. Sin embargo, no crean que ese es el final. Y volviéndose a levantar, nuestro dúo sorprendidos, le preguntan qué demonios lo convirtieron esos héroes. Yanchu llamando a Natsu, que es nuestro dúo fusionado, le pregunta si puede escucharla. Algo va mal por su lado. Los hombres de la ciudad están llenos de resentimiento, preguntándole qué está pasando de su lado. Natsu le responde que su ataque no pudo matarlo. El demonio del Yan ha resucitado. Ahora está sufriendo una metamorfosis a un ritmo alarmante. Se teme que ha absorbido el resentimiento de los muchos oprimidos, haciéndolo más fuerte, llegando el demonio Yan a su forma de fusión. Natsu comenta que no queda mucho tiempo, así que eso va a suponer mucho trabajo. Yanchu le pregunta si no cree que no puede matarlo, qué se necesita para, respondiéndole que la Cenicienta debe ser desatada. Yanchu pregunta si entonces hizo algo mal, comentando Natsu que parece que ha crecido. El tiempo se acaba, no va a jugar más con él. Se van a poner serios, iniciando un feroz enfrentamiento. Yanchu entre el caos le dice a su gente que se calme, estarán bien en el escudo, y se agarren los que quedan, y nos comenta que no, ese no es el camino a seguir.
Aunque Xia Yueyun y la estrella del amanecer son muchos más fuertes que el demonio del Yan, sigue siendo imposible matarlo en el poco tiempo disponible. Mientras siga teniendo rencor, no morirá. La Cenicienta debe ser desatada. Y pasando con estos dos, el demonio Yan comenta que destruirá a todos. Todos ellos deben morir. Naxu nos comenta que si no lo detiene, toda la ciudad estará acabada. Pero Yanchu, llamando al demonio feo, le pregunta dónde está apuntando. A ella es a quien debería apuntar. Respondiéndole el demonio que es Fang, Yanchu. Natsu le pregunta por qué salió del escudo, y el demonio Yan le dice a Yanchu que todo es por ella, todo es gracias a ella. El dolor que ha sido oprimido durante 1000 años bajo su opresión, debe pagar con su vida. Yanchu se pregunta si se puede tener una energía tan poderosa solo por absorber el resentimiento, pero Natsu, interviniendo, con un puñetazo le dice que pare, y atrapando a Yanchu, le pregunta qué hace fuera del escudo. Es peligroso. ¿Qué pasará con la gente de la ciudad si sale? Respondiéndole Yanchu que no hay problema, ha dejado al personal atrás. El escudo no durará tanto, tienen que deshacerse del demonio Yan. Es responsable de que el demonio del Yan esté en ese estado, no puede mantenerse al margen, así que, tiene que purificarlo. Eso es algo que solo ella puede hacer. Natsu le dice que eso es lo que estaba esperando, hay que desatar a Cenicienta, preguntándole cuál es el plan. Todo depende de ella. El demonio Yan levantándose, Natsu dándole otro puñetazo le pregunta si se ha calmado un poco. No va a llegar a ninguna parte si sigue luchando, preguntándole qué le parece si se sientan a hablar, pero ruñéndole, Natsu tomándolo del cuello, le dice que es muy terco. Yanchu comenta que solo tiene que tenerlo bajo control. Ella le quitará el resentimiento que absolvió, también debe enmendar sus errores. Y iniciando una transmisión, le dice a su pueblo que tiene algo que anunciar. Ahora, su patria sufre una crisis sin precedentes. El malvado héroe ha utilizado la ambición del demonio del Yan para intentar destruir su patria. Como reina de una nación, mantiene una responsabilidad ineludible. Ahora se da cuenta de que tanto los hombres como las mujeres son una parte importante de ellos. Por lo tanto, declara que la esclavitud masculina queda abolida. Mientras los ciudadanos festejaban de que su reina finalmente ha entrado en razón, Yanchu anuncia que por último, acepten sus más sinceras disculpas como reina. Seguirá haciendo lo que sea necesario para proteger las vidas y los bienes de su pueblo. Trabajarán juntos en el futuro para lograr una sociedad armoniosa y una prosperidad común. Y el resentimiento volviendo a sus dueños, Natsu le pregunta a Yanchu si lo ve. Su gente le está respondiendo. Esta le responde que sí, nunca antes había experimentado esa sensación. Es tan cálido. Natsu comenta que parece que a algunos no les gusta ese calor. Y el demonio, negándose a perder su poder, comenta que lo está perdiendo, terminando con una explosión. Yanchu comenta que por fin ha terminado, y el sistema le anuncian a Natsu que el uso de la energía ha alcanzado un nivel crítico, forzando la desaparición. El prota asustado comenta que se ha quedado sin poder mágico para transformarse, pidiéndole a su esposa que lo ayude. Yanchu, atrapándolo, le pregunta que no puede ni siquiera volar él mismo. Es un desperdicio. Respondiéndole el prota que se quedó sin poder mágico, agradeciéndole a su esposa. Yanchu le pregunta quién llama esposa. Le arrancará la lengua si lo vuelve a decir. El prota comenta que creía que había dicho que se había dado cuenta de su error. Yanchu le cuenta que acaba de abolir la esclavitud. Ese país va a seguir estando dominados por las mujeres y además sus criterios para elegir pareja no han cambiado. Comentándonos el prota que cómo se atreve a hacer juegos de palabras con él. Xia Yueyun comenta que el demonio Yan parece haber dejado caer algo, preguntándole el prota si dejó caer materiales. Xia Yueyun, pasándole el objeto, le dice que lo compruebe por sí mismo. El prota, recibiendo el núcleo del demonio Yan, se pregunta qué es ese material. Olvídenlo, lo guardará para el equipo de forja más tarde. Yanchu comenta que por cierto, ¿qué pasó con el héroe? No puede dejarlo solo. Xia Yueyun le pregunta al prota por qué no van y acaban con ellos. El prota les responde que ya ha pensado qué hacer con los héroes. Tomó su espada, ese tipo no la dejará ir. Además, ahora tiene a 2 demonios con él, así que no se atreve a asomar la cabeza. Ellas pueden pasar a un segundo plano. Como mayor, es su deber arreglar bien a ese inculto. Y al pasar un tiempo, el prota comenta que ya ha llegado. Artius le dice que ha venido a recuperar su espada. Respondiéndole el prota que puede tomárselo con calma, pidiéndole que se siente y hablen. Artius le pregunta por qué no se pone su armadura mágica, respondiéndole el prota que es porque no es necesario.
Artius le cuenta que esa espada es muy importante para él, preguntándole qué hace falta para que se la devuelva. El prota le pregunta si le devuelve la espada para que pueda seguir matando inocentes. No se ha dado cuenta, desde que mató su primera vida inocente, Ichazumi ya no lo reconoce. Hace tiempo que ha perdido su condición de héroe. Artius, tomando postura, le responde que no importa que, no le devolverá a Ichazumi. El prota le responde que no, por supuesto que puede quitarle la espada, si tiene la capacidad de hacerlo. Artius le dice al prota que ya que no tiene intenciones de devolverlo, no tiene que culparlo. Y atacando al prota, este rápidamente rompe su espada. Artius sorprendido comenta que es imposible, esa velocidad. Preguntando qué demonios le pasa a ese tipo. El prota le pregunta si se ha quedado sin alma. Está bien, como superior no puede intimidarlo así. Si quiere su espada de vuelta, puede ir y recogerla con todas sus fuerzas. Artius le responde que no, lo subestime. Pero el prota responde que es demasiado lento, apartándolo con un pequeño golpe, y le pregunta si es todo lo que puede hacer para recuperar la espada, ordenándole que se levante, o la próxima vez le reventará las pelotas. Artius comenta que jugar así con alguien más débil que él, le pregunta si sigue siendo un héroe, respondiéndole el prota que no lo compare con él. Puede entender que un héroe luche contra un demonio, pero ya no es digno de ser llamado héroe si se atreve a matar gente inocente. Quiere que le conteste, ¿por qué atacó a esa ciudad? ¿Quién está detrás de él? Artius le dice que se calle. Esas personas son los perros de los demonios. Merecen morir, pero el prota le dice que es una respuesta equivocada, dándole otro zape. Artius en el suelo le pregunta por qué traicionó a los héroes y se unió a los demonios, respondiéndole el prota que para él, solo Mal es su verdadero enemigo. Ahora, ellos los héroes son exactamente lo que él ve como el mal, preguntándole qué hay de malo en eso. Si quiere recuperar su espada, puede seguir yendo por ella. Si no puede, aún puede mostrar su perseverancia. Y con una actitud maquiavélica le pide que continúe con el show. Si le hace feliz, puede que le devuelva la espada. Artius nos comenta que es una terrible fuerza opresora. Todas sus habilidades deben ser inferiores a las suyas. En ese estado, ¿cómo puede vencer a ese monstruo? Y el prota le pregunta qué le pasa. Si no se atreve a venir, si no ataca, le reventará las pelotas. Artius escapando, se pregunta si está bromeando. No puede luchar contra un monstruo así. Fender tenía razón, no debería haberse metido con ese tipo en primer lugar. Sin su espada, no puede resistir ni un dedo. Tiene que correr o morirá si no corre. Pero alguien le dice que ese es el territorio de Fang, no puede irse sin más. Lanzándole un campo de fuerza, Yanchu le dice que no se vaya. Sus compatriotas aún tienen negocios con él. Los ciudadanos enojados comentan que por culpa de ese tipo, sus casas han sido destruidas. Uno comenta que la pierna de su hijo está rota, solo tiene 6 años. Y alguien comenta que por él no pudo conseguir una edición limitada de sistema automático, comentando todos juntos que golpearán a esa hipócrita. Y el prota a lo lejos, comenta que parece que no necesita hacerlo, diciéndole a las demás que se retiren. Yanchu le dice que no puede irse sin haberle dado una paliza, pero el prota le comenta que lo matará si lo hace. Deben haber planeado el ataque contra ella. No puede reunir tantos núcleos demoníacos solo con su fuerza. Los usará para atrapar peces más grandes. Yanchu comenta que realmente pensó en esa medida, así que se lo deja a él, respondiendo el prota que no tiene que preocuparse. Cariño. Yanchu le dice que intente llamarle cariño otra vez, llamándola el prota cariño. Yanchu le responde que es un bribón, respondiendo el prota que ella fue la que le dijo que lo diga. En la noche, el prota comenta que le duele. Yanchu es muy dura con él. Xia Yoyun comenta que le había dicho que no es bueno molestar a nadie, preguntándole si tenía que molestar a Yanchu, si acaso está buscando pelea. El prota le cuenta que si Yanchu no acepta casarse, no podrá mejorar su fuerza. Xia Yoyun comenta que tiene una solución, pero no puede simplemente traicionar a su hermana, preguntándose qué debería hacer. El prota sacando unos juegos comenta que lo tiene, pidiéndole el favor que los acepte. Xia Yoyun le pregunta por qué siempre la soborna así. No es agradable que sea tan considerado. Está bien, lo ayudará esta vez, pero no volverá a pasar. Mientras el prota nos comenta que no solo lo extorsionó, incluso le robó, preguntándose si acaso la está malcriando. Al día siguiente, Yanchu le pregunta si quiere que tenga un matrimonio de prueba con el prota, y le pregunta al prota cuántos favores recibió de Xia Yoyun de él. El prota nerviosamente le responde que no es un favor. Xia Yoyun lo está haciendo por su propio bien.
no tiene que preocuparse. Se asegurará de que esté satisfecha con esa experiencia matrimonial. Yanchu comenta que está un poco intrigada. En respuesta a la nueva política, ha despedido a todos sus sirvientes masculinos y ahora se siente sola, y le pregunta qué hará para satisfacerla. Xia Yueyun comenta que por desgracia, tiene cosas que hacer, así que se retira, y el prota le pregunta por qué eso, se siente un poco mal. Xia Yueyun le dice que no pasa nada, como mucho estará exprimido un día, él puede hacerlo, solo tiene que aguantar. Preguntándole el prota por qué le da sopa de pollo. Yanchu le dice al prota que está bien, empezarán con la prueba, no puede esperar a probarlo, y así, el primer día de su matrimonio de prueba comenzó. Un tiempo después, Yanchu le pregunta al prota qué le pasa, si acaso no puede, y pisándolo le dice que la llame maestra, respondiéndole el prota que sí, maestra, y nos comenta que por el bien de la tarea encomendada por la diosa de la creación, resistirá. Yanchu estaseada pregunta qué es esa extraña y familiar sensación. Está perdiendo el control, y teniendo una idea comenta que eso es. Quiere que le diga algo más que maestro, quiere que la llame ama, respondiendo el prota que es demasiado suave. Xia Yueyun le pregunta al prota porque parece que lo está disfrutando, respondiéndole este irritado que no le dijo las desventajas del matrimonio de prueba. Yanchu comenta que miren, Estrella del Amanecer ha sido conquistado por ella. Xia Yueyun le pregunta por qué se está exhibiendo ante ella. Mírelo, ¿cuál es la diferencia entre él y los esclavos que despidió? Y el prota, bueno, véalo por ustedes mismos. Xia Yueyun retirándose comenta que no puede mirar más. Si quiere más esclavos, pídele a una demonio unos cuantos. Yanchu le pide que espere, solo está probando si la quiere. Xia Yueyun le responde que haga lo que quiera, pero tiene que pensar si quiere vivir con un esclavo el resto de su vida. Yanchu murmurando Xia, el prota le pregunta si se puede levantar. Yanchu disculpándose comenta que parece que se ha pasado un poco, respondiéndole el prota que no le importa, está bien, todavía hay mucho tiempo, aún no ha terminado el matrimonio de prueba, le dará una muestra de un verdadero matrimonio feliz, respondiéndole Yanchu avergonzada que lo entiende, le va a dar eso. El prota confundido le pregunta por qué le da eso. Yanchu le dice que son tonterías, preguntándole si le gustan los azotes, está preparada para ello, pero, es su primera vez, así que, le pide que sea amable. El prota le cuenta que cree que tiene una idea equivocada de él. Yanchu le dice que deje de fingir, preguntándole si no azotó a Xia Yueyun y a Lidia, respondiendo el prota que eso es porque eran traviesas. Yanchu le pregunta que entonces cómo viven las parejas humanas. El prota pensativo, le pregunta que por qué no le prepara algo de comer. Yanchu le pregunta si él quiere comer su comida, si acaso se ha vuelto loco. El prota le pregunta qué pasa, si es posible que su comida sea mala. Yanchu le responde que no está malo como mientras piensa que como un desastre natural. Y le dice al prota que será mejor que no coma su comida, hará que los sirvientes lo hagan. Pero el prota le responde que no, solo la comida hecha por su esposa es deliciosa, y le pregunta si cree que es solo una comida. Lo que esperan es el amor y el cuidado dados al regresar a casa después de un largo día, con el cuerpo escondido bajo el delantal, comentando Yanchu que no entiende. El prota comenta que en definitiva, no importa si su comida es cataclísmica o apocalíptica, se la comerá con gratitud. Yanchu le pregunta si tanto quiere comer su comida, respondiéndole el prota que si se retracta, no es un hombre. Yanchu comenta que no le importa si pasa algo, respondiendo el prota que está bien, solo haga lo que dijo. Yanchu dándole la bienvenida, le pregunta si le gustaría cenar, tomar un baño, o la quiere, pero el prota le responde que quiere la cena. Yanchu enfadada le dice que eso no es en absoluto lo que acaba de decir, respondiéndole el prota que no puede evitarlo. Las otras dos opciones no se transmitirán. Se equivocó, no volverá a elegir la cena. Más tarde, Yanchu comenta que aunque los ingredientes estén listos, que se supone que deba hacer, y mirando hacia el comedor, nos comenta que no puede creer que esté esperando de manera formal. Y ese traje, se pregunta si es necesario ser tan ritualista para comer comida oscura, y la vajilla está preparada con mucha clase. Lo que está pasando, hay una sensación de calor en su corazón. Ver la importancia que le da a su cocina le hace querer responder a sus expectativas. Quiere que coma bien. Ya se ha decidido, va a cocinar algo delicioso. Después de 40 minutos, Yanchu comenta que por qué, cuanto más intenta trabajar en ello, más materia oscura hay en los ingredientes. El prota comenta que entonces, comenzará. Yanchu le pide que espere, no coma todavía,
pero el prota le dice que es delicioso, preguntando Yanchu por qué ha cambiado la ilustración, y le dice el prota que no se lo coma, se va a morir de verdad, pero el prota le responde que no lo detenga si lo ama, esposa, ha puesto tanto empeño en su cocina, que es una pena no comerla, está bien, no puede morir. Y el sistema nos recuerda que el prota no puede morir por ningún ataque que reciba de los demonios. Yanchu se pregunta si ese es el amor entre marido y mujer. No se siente tan mal, y le dice al prota que él es el único que puede comer su comida. El prota le dice que tenga confianza, sabe bien si deja de lado lo oscuro, y así, su matrimonio de prueba continúa. Mientras tanto, en el territorio los elfos, alguien alterado pregunta si Artius y Fender, calificados en el puesto 42, fueron derrotados. Son demasiado inútiles. Fender le explica que no pudieron evitarlo. No dijeron que la demonio de la luna llena se entrometiera y que es natural que hayan sido derrotados. Y Artius tiene 28 huesos rotos y sus órganos internos sangran profundamente. Cree que no tiene remedio, murmurando que cree que todavía puede salvarse. Fender le pregunta a la otra parte si escuchó eso. Va a resucitar a Artius, así que va a colgar. Sylvie, quien se encontraba ahí, le pregunta a Rosa si ha tenido suficiente. Si da más problemas al prota y a los demás, tendrá que azotarla. Rosa le responde que no crea que puede amenazarla así. Ella va a hacer que el gran mentiroso, estrella del amanecer, pague el precio. Por eso ella se convirtió en una heroína. Sylvie suspirando le pregunta por qué es tan terca. Solía ser una chica tan buena, ¿cómo pudo volverse así de repente? Rosa le responde que le ha mentido, la engañó, y engañó a toda la raza de los elfos. El templo está lleno de trampas. Preguntándole si no dijo ella que vendría a salvarla. Si se atreve a venir, entonces ella lo matará, y entonces ella se quedará con ella para siempre. Y esta chica se nos presenta como Rosa, obviamente, la chica santa de los elfos. Por la noche, Yanchu le pregunta a Xiaoyun si no había dicho que no podía verlo. Entonces, ¿por qué ha vuelto? Xiaoyun responde que no se preocupe. Solo tiene curiosidad por saber cómo es la comida del prota. Solo la probará, diciéndole Yanchu que no ponga toda la carne en su cuenco. Yanchu enfadada le dice que ya tiene suficiente carne en su cuenco, diciéndole que le dé un poco. Xiaoyun le pregunta por qué debería darle la carne que ha calentado con sus habilidades. Yanchu le pregunta que cómo se atreve. El prota hizo eso para ella. Y el prota, tratando de calmar la situación, comenta si no es suficiente para 2 platos más. Xiaoyun le pregunta a Yanchu si no la ayudó con el incidente del demonio Yan. Y, para probar el matrimonio con ella, el prota no ha jugado con ella durante 48 horas, preguntándole qué hay de malo en comer algo de carne. Yanchu nos comenta que esa tipa, algo anda mal, y le comenta el prota que todavía debería tener carne en ese lugar, preguntándole si lo quiere, respondiéndole Yanchu que se lo dé. El prota nervioso nos comenta que es tan provocativo, y entregándole un trozo de carne, Xiaoyun lo devora rápidamente. Yanchu le dice que seguro lo está haciendo a propósito, no piensa dejarle nada de carne. Xiaoyun le pregunta si quiere comer carne con esta demonio, en sus sueños, y el prota, suspirando, comenta que es otra pelea. Yanchu le dice que si sigue comiendo engordará. Es una demonio con una placa de acero, respondiéndole Xiaoyun que es el tipo de persona que no puede engordar. Yanchu le dice que así es, por eso no crece. Demonio tabla. Xiaoyun le pregunta si ha conseguido esos 2 kilos de raza en el pecho por comer. ¿Qué cree que es? Si acaso es un gemelo. Después de todo el alboroto, Yanchu nos comenta que es bueno que lave los platos, aunque es un poco raro, y comenta que, por cierto, le pregunta a Xiaoyun por qué no va a su habitación, respondiéndole que ha comido bastante y no se mueve. Yanchu le dice que es inútil que se quede ahí, tiene que trabajar hasta tarde esa noche para corregir papeles, así que no le hará nada al prota. Puede irse a la cama sin preocuparse. Xiaoyun avergonzada le pregunta qué está diciendo, como si estuviera celosa por ese bastardo. Es arrogante y engreído, está caliente y cachondo, está lleno de ¿Quién podría amar a un tipo así? Pero Yanchu, bostezando, le vuelve a preguntar si de verdad no está celosa. Entonces puede irse de ahí, y no retrasar su trabajo. Xiaoyun, retirándose, comenta que ella es una cosa increíble. De todos modos, está luchando contra ella, y el prota le pregunta dónde va. Pero Xiaoyun, retirándose, el prota le pregunta qué le pasa. Yanchu le pregunta si no debería estar persiguiéndola en ese momento. El prota responde que su matrimonio de prueba, pero Yanchu le pregunta si es el momento adecuado para hablar de ello. Se le ha dado una oportunidad,
y si la estropea, no lo perdonará, ordenándole que lo haga. Pasando con Xia Yueyun, el prota le pregunta si se encuentra, comentando que va a entrar. Xia Yueyun le pregunta qué está haciendo ahí, respondiéndole el prota que nada, solo está ahí para buscarla. Xia Yueyun le dice que se vaya, preguntándole qué tiene de bueno. El prota le pregunta qué le pasa, si ya ni siquiera juega, respondiéndole Xia Yueyun que no está de humor ahora mismo, y no es divertido jugar solo. El prota le pregunta si es porque no ha estado con ella últimamente y se siente sola. Xia Yueyun responde que está sola, si acaso no lo ve. El prota comenta que si lo ve claramente, y sosteniendo el mando le pregunta hasta dónde llegaron la última vez. Xia Yueyun le pregunta si no va a ir al matrimonio de prueba, respondiéndole el prota que jugará con ella esa noche, volverá mañana cuando las cosas estén hechas. Y al ver su expresión le pregunta qué le pasa, pidiéndole que sostenga el mando ya que el juego está a punto de empezar, respondiéndole Xia Yueyun que está bien, pero no puede ayudarlo, así que jugará con él, respondiendo el prota que está bien, su esposa. A la mañana siguiente, Xia Yueyun ensartada, grita que el prota está siendo drenado. Yanchu le pregunta por qué grita a esa hora de la mañana, pero Xia Yueyun le dice que ella todavía se queja de ella, solo mira lo que le ha hecho al prota. Le pregunta si acaso no sabe controlar ese tipo de cosas. ¿Qué pasaría si muere? Yanchu le responde que ella no hizo nada. No fue ella quien lo dejó así, fue ella. Xia Yueyun recordando pregunta si hizo algo así anoche, comentando Yanchu que no esperaba que fuera una persona así. Xia Yueyun le dice que está mintiendo. Anoche estuvo durmiendo. Ella debe haberlo hecho. Respondiéndole Yanchu que no la acuse. Vino en medio de la noche y no pudo conseguir que hiciera nada. Debe haberlo hecho ella. Y mientras el prota les pedía que no peleen, explicándoles que es por la espada Ichazumi, el sistema notifica que ha detectado la maldición de Yellow Springs. La energía continua drenado y todos los atributos están bajos, haciendo que el prota se nos vaya. Xia Yueyun pregunta si está hablando de la maldición de Ichazumi, comentando Yanchu que cree que sí, pero eso es malo. Y nuestro prota nos comenta que pensó que estaría salvo de la maldición de Ichazumi, pero fue descuidado. De ninguna manera, tiene que detenerlo antes de que le chupe toda la esencia, activando su ciencia mágica, invasión espiritual, y entrando al espacio de Ichazumi, está sorprendida comenta que en verdad se metió en su cuerpo. Traidor de la humanidad, estrella del amanecer, presentándonos al espíritu de espada Ichazumi. El prota comenta que no se dio cuenta de que había una pequeña Louli escondida dentro de la espada sagrada, preguntándole si ella es el que está chupando su esencia. No se debe aprenderse a una edad temprana, y está enfadada atrapando al prota, le dice que es tan estúpido como para irrumpir en su territorio. Bueno, ahora que está ahí, no se irá, pero su esencia sabe bien, le gusta mucho, le gusta el olor de la esencia humana mezclada con el olor de los demonios. Ya se ha decidido. No va a eliminarlo, va a mantenerlo en cautiverio para poder inhalar su esencia todos los días. El prota le dice que lo suelte, contándole que tiene respaldo detrás suyo. Ichazumi le dice que tiene mucho valor, no lo puede dejar ir después de lo que le hizo a Artius, y sus respaldos son como mucho, esas dos demonios. Ese espacio es su reino espiritual, quien quiera que entre ahí, puede asegurarle que no volverá. El prota preguntándole si se refiere a un reino espiritual, comenta que así que puede llamar a alguien. Ichazumi le dice que adelante, nadie vendrá a rescatarlo aunque grite, pero el prota llama a su suegra. Ichazumi riéndose, le pregunta si es una señora del pueblo, pero está apareciendo, festeja por su aterrizaje seguro. Ichazumi pálida pregunta si es la diosa de la creación, y llamando a Ube-san, le pregunta cómo ha llegado ahí. La diosa responde que es porque su querido yerno la estaba llamando, así que se presentó. Y por cierto, le pregunta a quién llamó Ube-san, y aplicándole la técnica del prota, bueno, ya sabemos lo que pasó. Un tiempo después, la diosa de la creación comenta que le ha enseñado a esa niña una lección, así que puede dejar que lo siga. Ichazumi haciendo una rabieta comenta que no quiere. Ha visto a ese hombre tonteando con esas dos demonios todo el día, preguntando la diosa de la creación si es cierto, y el prota se pregunta si esa tipa estaba espiando. La diosa de la creación comenta que sobre eso, le dijo que lo hiciera, preguntándole Ichazumi sorprendida porque, si es necesario hacerlo, la diosa de la creación le pide que escuchen. Puede estar ahí y hablar así porque el prota ha convertido a la demonio en una compañera.
Y Chazumi comenta que entonces, si más demonios son asaltadas por el prota, ella resucitará. Pero la diosa de la creación, disculpándose, le explica que todavía no puede volver a la vida, pero, en el futuro, su yerno podría hacerlo posible. No es lo suficientemente poderoso ahora, y habrá mucho peligro en el camino, así que, hasta que crezca, quiere que sea su fuerza. Respondiéndole Chazumi que lo entiende, puesto que la diosa de la creación cree en él. Ella también eligió creer en él, le prestará su poder en el futuro, pero si se atreve a hacer algo que traicione a la diosa de la creación, le drenará su esencia. Respondiéndole el prota que lo sabe, y le agradece a su suegra por mediar entre Chazumi y él, respondiéndole esta que no es nada, es justo ayudar a su querido yerno, y comenta que eso es. Siente que ha recuperado parte de su fuerza, preguntándole si ha logrado conseguir a otro demonio. El prota le responde que en realidad, no está comprometido todavía, pero siente que está casi allí. La diosa de la creación comenta que realmente es su yerno. Es tan eficiente, seguirán ese camino, salvarán el mundo acabando con los demonios. Y Chazumi nos comenta que lleva tiempo queriendo decir que sí se puede salvar el mundo de forma tan casual, preguntándose si acaso no le gusta el guión del héroe que derrota al rey demonio. El prota, volviendo a la habitación y desprendiendo una fuerte aura, invoca a Chazumi, mostrándonos sus exageradas estadísticas. Y Chazumi le dice al prota que es muy ruidoso, y lanzándole un rayo le dice que no la invoque cuando no estén peleando. Mientras el prota se quejaba por sus ojos, Yanchu comenta que es una espada con carácter, y dándole una nalgada al prota le dice que se olvide de eso por ahora, preguntándole si no hay algo que haya olvidado decirle. El prota le pregunta qué quiere decir, respondiendo Yanchu que es el anillo de bodas, preguntándole si le piensa proponer matrimonio a la chica sin un anillo. El prota, mirando hacia Yueyun, esta le pregunta por qué la mira, no tiene un anillo consigo. El prota nos cuenta que todavía tiene el anillo de jade del rey Elfou, y el anillo de Xia Yueyun no ha sido creado todavía. Una rara oportunidad para asaltar a Yanchu, por ahora eso tendrá que ser así, disculpándose con Sylvie, y le responde a Yanchu que lo comprende. Así que, le pregunta si le darían el honor a este hombre, de poseerla como esposa, respondiéndole Yanchu que le encantaría, comentando ambos que a partir de hoy, son marido y mujer. Yanchu, sorprendida, comenta que de repente, una fuerza se vertió en su cuerpo. El prota le cuenta que para él el matrimonio es eso, ahora comparten habilidades y atributos. Yanchu le pregunta si todavía tiene ese poder, respondiéndole el prota que por supuesto, y no solo eso, sino que su unión tiene una habilidad fija. Ahora tiene la capacidad de manipular plantas a voluntad. Yanchu le dice que es realmente increíble, así que ahora también puede usar sus poderes. Y nos cuentan que Xia Yueyun, que no estaba interesada en los poderes, siguió jugando su juego. Yanchu comenta que es una lástima, tener sus poderes no debe ser de mucha utilidad para él, preguntándole el prota por qué. Yanchu le pregunta si aún no lo entiende. Sus poderes se centran en sí misma y suprime a los hombres dentro de cualquier rango, respondiendo el prota que ya lo sabe. Pero, ¿cuál es el problema? Yanchu le pregunta si acaso no es hombre. El prota, al darse cuenta, pregunta por qué no se había dado cuenta. Yanchu comenta que es una pena. Si fuera mujer, no habría problemas. El prota, teniendo una idea, comenta que así es, porque no se convierte en una chica, y sacando una tarjeta comenta que utilizará eso. Utilizará esa carta para cambiar las cosas, activando su transformación, cambiando de género, comenta que así estará bien. Puede usar estos poderes sin preocupaciones. Xia Yueyun, desprendiendo una aura asesina, les pregunta qué están haciendo, qué pasa con esos dos melones de grasa en el pecho, y apretando la trama del prota, le pregunta si acaso le está tomando el pelo, pidiéndole el prota que lo suelte, ya que lo está lastimando. Xia Yueyun le dice que es imperdonable, si es un hombre, porque son más grandes. Y Yanchu les pregunta si quieren parar con eso. En el territorio de los Elfous, nos encontramos con Oli, quien se encontraba escapando de los Elfous, y uno de ellos rascando su vestimenta. El líder le dice que se detenga, contándole que esa es la diosa dragón, si acaso quiere morir. El responsable comenta que es una prisionera de Rosa, pero el líder le dice que es suficiente, han hecho su parte, que Rosa se encargue del resto. Loli, al ver una oportunidad, sale volando de la zona, y nos comenta que matar los elfos sería seguirle el juego al enemigo. Sylvie también es reacia a enfrentarse a ese héroe llamado Rosa, preguntando si acaso es una vieja amiga. En ese caso, tendrá que ir a pedirle ayuda al prota, y de pronto,
alguien le dice que es una auténtica pervertida, preguntándole qué hará si corrompe a los niños, activando su poder de la anomalía. Loli, sorprendida, pregunta qué es eso, y no puede creer que sea ella, diosa de la armonía, y como aún no se nos revela su nombre la seguiremos llamando así. Loli le pregunta qué hace ahí, si está entre bastidores entrometiéndose en los asuntos de los elfos. La diosa de la armonía le responde que no, solo los está espiando. Le cuenta que la raza de los elfos eran originalmente muy escasa en número, y solo está ahí para evitar que se mantengan entre ellos como las otras razas. Eso es todo. Loli comenta que en realidad, los elfos siguen disminuyendo en número e incluso se han amotinado, intentando hacerse con el trono. La diosa de la armonía comenta que eso no es algo en lo que tenga derecho a influir, lo único que puede hacer es asegurarse de que la raza no se extinga en ausencia de Sylvie. Ahora que Sylvie ha regresado, ese asunto solo puede ser resuelto por ella, no tiene derecho a interferir en la política, y ella no es diferente. Como diosa no debe inmiscuirse en los asuntos de otras diosas. Loli le responde que diga lo que quiera, no está como una diosa ahí, solo está ayudando a una amiga ahora. Y retirándose comenta que va a buscar ayuda, así que le aconseja que no se meta en sus asuntos. La diosa de la armonía nos comenta que si va a buscar ayuda, ese tipo también viene. Buchen, moviéndonos al territorio de Yanchu, vemos al prota activando una armadura, siendo una armadura femenina tipo mecha. Yanchu le pregunta si no es su poder, si es porque su magia fluye dentro de él, respondiendo el prota que sí, eso le da un gran impulso de poder. Yanchu comenta que esa armadura se ve muy sexy, podría encantar a muchos hombres. El prota le cuenta que desgraciadamente solo puede usar su armadura de poder. Si quiere usar su postura de dominio femenino, tiene que ser mujer. Yanchu nos comenta que ya entiende, eso permitirá que más gente gane poder. Si deja que todos los habitantes de la ciudad tengan ese poder, no será un problema que se dediquen a la fabricación o a la lucha. Y llamando al prota cariño, le pregunta si le puede enseñar esa habilidad para que pueda entrenar a los hombres de la ciudad, mientras este nos comenta que lo está llamando marido a esas alturas, y le responde que mientras le gusta su esposa, le enseñará en minutos. Yanchu comenta que entonces no hay que perder el tiempo, levantará la prohibición de enseñar magia solo para él, y alguien llamando hacia Yueyun, Loli le dice que la deje entrar, asustando a esta. Un tiempo después, Yanchu con un aura imponente comenta que es un invitado bastante raro. Loli, la diosa de los dragones, le pregunta qué quiere hacer colándose en su territorio. Loli le dice que espere, no está ahí como diosa, no quiere hacer daño, mientras el prota le decía a su esposa que no se enfade, explicándole que es una de ellos. Yanchu confundida le pregunta si dice que es una de ellos, respondiéndole el prota que en realidad, ahora es una sirviente de Litia, así que por supuesto es una de ellos. Loli comenta que así es, y está buscando al prota, preguntándoles dónde está. Si a Yueyun le pregunta si está ciega, si no es la mujer delante de ella. El prota le explica que no es lo que piensa, no es un travesti, se ha convertido en una mujer. Loli le pregunta si travestirse ya no era suficiente para él, así que se ha convertido en una mujer, y lo llama lascivo, degenerado, indecente, depravado y pervertido. El prota le dice que le había dicho que no es lo que piensa, y mientras estás viendo el show comentaban que los melones de ese invernadero son buenísimos. El prota les dice que dejen de comer y lo ayuden a explicar. Más tarde, Loli comenta que comprende, usó ese artículo para convertirse en mujer y adaptarse a sus nuevos poderes. Bueno, pensó que ya no iba a ser un hombre. El prota le responde que ni hablar, volverá después del periodo de adaptación. Loli comenta que si ya ha terminado, entonces irá con ella. Yanchu le pregunta dónde se lo lleva, contándole que ahora es su hombre, pero Loli comenta que Sylvie ha sido capturada por los héroes. Van a ir a rescatarla. El prota, algo enfadado, pregunta si otra vez son los héroes. Son un montón de bastardos desagradecidos. Yanchu pregunta si son otra vez los héroes. La acaban de atacar y ahora van a acosar a Litia, preguntándole Loli si también pasó de su lado. Yanchu enfadada le responde que así es. Esos héroes causaron problemas uno tras otro, preguntando si están planeando desafiar su autoridad como demonio, y le ordena a Ana que venga, apareciendo esta rápidamente. Yanchu le ordena que establezca un puesto de control en la frontera, desconsejar estrictamente a los inmigrantes, detener inmediatamente a cualquier persona sospechosa, y enviar un grupo especial de trabajo. Quiere toda la información reciente sobre los héroes, respondiéndole a Ana que entiende, y le dice al prota que vaya a rescatar a esa elfa.
Definitivamente no pueden dejar que esos héroes lo subestimen. Respondiendo el prota que no necesita que le diga que vaya. Va a darle a esos insectos una muestra de lo que es el infierno, comentándonos que esos bastardos, como se atreven a tocar a su mujer, es imperdonable. Y quitándole la consola hacia Joeyun, le dice que irá con ellos. Equipo de rescate Sylvie está preparado, mientras ya Joeyun le pedía que le devuelva la consola, al menos la deje guardar la partida. Mientras tanto, dentro de una de las casas reales élfica, alguien le pregunta cómo van las cosas con Sylvie. La otra parte le responde que es la misma de siempre. Se niega a negociar con ellos desde hace unos días. Se queda ahí sentada todo el tiempo, ni siquiera el repartidor de comida puede acercarse. Este elfo comenta que así es, parece que no va a ceder el trono de todos modos, y se nos presenta como Pangulus, Quetzal principal de los elfos. La otra parte le cuenta que esos nobles y concejales se están impacientando, preguntándole si deben identificar sus coerciones. Pangulus le responde que con la diosa de la armonía cerca, no pueden usar tácticas de fuerza, y no tiene sentido que tengan un trono que no sea lo suficientemente convincente. Seguirán con el plan de Rosa. Ahora Sylvie está convencida de que ese hombre vendrá a rescatarla. Una vez que ese hombre esté muerto, la voluntad de Sylvie se desmoronará. Sylvie, qué mujer tan obsesiva y patética. Y hasta aquí el video de hoy. Si quieres una siguiente parte, deja tu like y un comentario. Yo aquí me despido y hasta la próxima.